Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Empezamos entonces a realizar el audiolectura, ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, a partir de la página 182. Bueno, empezamos aquí. Existe un gráfico, se llama cuadro 5, que dice percepción de militares y policías activos y de la reserva frente a la pregunta: ¿qué merecen las víctimas de los falsos positivos? El análisis de este cuadro está explicado en la página 183 y dice así: el 38% de los militares activos y retirados consideran que los ejecutores de los falsos positivos actuaron en representación de la sociedad y el 45% en representación de la justicia. El 9% de los encuestados son categóricos al negar que los comprometidos con las ejecuciones extrajudiciales actuaron en representación de los generales, mientras que un 4% sí lo consideran. El 5% considera que los autores materiales actuaron en representación del gobierno y tan solo el 2% considera que actuaron en provecho de sí mismos. No obstante, el 91% de los militares y policías activos y de la reserva consideran que los denominados falsos positivos es una invención de los contradictores de la política de la seguridad democrática y una imaginación de los enemigos de la fuerza pública al momento de presentárseles la opción de ubicar en un rango tanto los eventos como el número de crímenes cometidos. El 33% continúa con la percepción de que no se presentó ningún evento, como tampoco ninguna víctima. Un 29% considera que se cometieron menos de 10 eventos con menos de 10 asesinatos y un porcentaje igual considera que se registraron menos de 100 eventos con menos de 100 asesinatos. El 5% considera que se presentaron menos de 1000 eventos con menos de 1000 eliminados y el 1% tiene la percepción de que fueron menos de 2000 eventos con menos de 2000 asesinados. Tan solo el 3% de los militares y policías encuestados tienen la percepción de que se registraron más de 2000 eventos con más de 2000 ejecutados. Página 184. Cuadro número 6. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al interrogante en representación de quién actuaron los actores materiales de las ejecuciones extrajudiciales. Vamos a ver el análisis de este cuadro. Aunque los resultados de la aplicación del instrumento de percepción de las ejecuciones extrajudiciales diligenciado por militares y policías activos y de la reserva refleja cierto desconocimiento de la realidad en cuanto al registro de los sucesos, a su generalización y sistematización y al número de eventos como al número de asesinados, de vez en cuando un militar o un policía, uno de los suyos, con cierta timidez se atreve a reconocer los eventos, pero lo hace sin que sus superiores, compañeros o subalternos lo observen, toda vez que siente miedo de que sus compañeros lo juzguen como desleal a la institución y a la patria, como ellos mismos declaran. Página 185. Cuadro 7. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al número de eventos y víctimas de las ejecuciones extrajudiciales registradas en el periodo 2002-2010.
Explicación de este cuadro en la página 100. Bueno, ahí no hay explicación en materia de este cuadro número 7, pero se inicia un nuevo capítulo en la página 189. Este capítulo en la página 189 es el capítulo 4, titulado A manera de conclusión, a las puertas del posconflicto. Y dice así en la página 189. Aunque los denominados falsos positivos, tal como lo evidencian documentos diplomáticos, militares de inteligencia desclasificados y publicados por National Security Archive de Washington, D.C., tienen raíces en los años 80. Durante las 2 primeras décadas del presente siglo, el Estado colombiano y la clase dirigente han implementado como estrategia abordar el debate frente a los falsos positivos alrededor de la ampliación del fuero militar, el incremento de las funciones de la Policía Judicial para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, el traslado de la jurisdicción ordinaria a la justicia penal militar de las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y viceversa, el desarrollo de discursos para que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales sean tomadas como falsas denuncias, la promoción de proyectos legislativos para limitar el juzgamiento de asesinatos de civiles perpetrados por militares, la realización de acciones ministeriales y de altos mandos militares tendientes a desacreditar las investigaciones judiciales, la puntualización de casos reconociéndolos simplemente como errores militares, la exigencia de mayores recursos para el aparato militar y policial, la implementación de un sistema de incentivos para que los integrantes de las Fuerzas Armadas no transgredan los derechos humanos, la asignación de roles policiales a los militares y de funciones militares a los integrantes del ente policial, la reforma al Código Penal Militar, la implementación de un sistema de seguridad ciudadana cada vez más militarista, gritos y llamados de apoyo para que la sociedad rodee y acompañe ciegamente el actuar de la fuerza pública e intentos de reestructuración de las instituciones militares en sus organigramas. La estrategia oficial y de colectividades políticas y militares frente a los falsos positivos no ha generado cambios en la cultura del ente castrense en cuanto se continúan presentando casos de ejecuciones extrajudiciales dentro de las Fuerzas Armadas. El asesinato de personas por parte de integrantes activos del sector defensa es acompañado por otras conductas criminales cometidas por sindicados de las ejecuciones extrajudiciales como por algunos de sus compañeros. Medidas como la del pago de condenas en instalaciones militares y de policía, además de la creación por ley del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública para la defensa gratuita en procesos disciplinarios y penales de militares involucrados en actos criminales, genera en la población pérdida de confianza y credibilidad tanto del Estado como de la institucionalidad. La cuenta especial del Ministerio de Defensa Nacional para brindar de seguridad legal a militares involucrados en acciones no transparentes es financiada con los impuestos de los colombianos, dejando en desventaja a las víctimas de militares o policías quienes, por sus condiciones económicas, tienen que recurrir a organismos no gubernamentales en busca de asesoría jurídica y de representación ante la justicia nacional e internacional. Durante el periodo 2002-2010, el modus operandi
de las ejecuciones extrajudiciales, además de tomar una nueva configuración, recibe un fuerte aliento evidenciado por el número de eventos y de asesinatos. Se deja de ajusticiar en las calles y el monte a opositores políticos, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas o subversivos y, a través de un engranaje criminal sistémico y generalizado, se ilusionaron, desaparecieron y asesinaron a personas sin ideologías que lesionaran el régimen y su institucionalidad, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes o integrantes de grupos armados ilegales, dados de baja en enfrentamientos militares. Integrantes de la fuerza pública olvidaron que el monopolio de las armas se lo entregaron los colombianos a las Fuerzas Armadas para la defensa de la nación y de los ciudadanos, no para que éstas asesinaran a ciudadanos no combatientes, presentándolos ante la opinión pública como integrantes de grupos terroristas. Las Fuerzas Armadas, en su lucha contra la subversión, recurrió a todo un conjunto de estrategias no convencionales como señalamientos a personas no combatientes, montajes, asesinatos de niños, jóvenes y adultos e inflo. Las bajas causadas al enemigo cuando las circunstancias lo ameritaban, reflejando resultados contundentes en la lucha contra la insurgencia, entre paréntesis, semana 7 de enero del 2009, cierra paréntesis. De la estrategia militar de inflar cifras, body count, en los años 80 y 90, se pasó a la estrategia de la estrategia militar de inflar cifras body count en los años 80 y 90 se pasó a la estrategia de los mal llamados falsos positivos durante los primeros años del 2000. Aunque la Fundación FEDES calculaba que en el año 2002 habían unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia entre guerrilleros y paramilitares, cifra concordante con los datos del sector defensa de la época, el gobierno de la política de seguridad democrática presentó al final del periodo la cifra de 19.405 colombianos abatidos, 63.747 capturados y 44.954 desmovilizados. 2 puntos. 128.106 personas armadas ilegales en total, entre paréntesis, el país, marzo del 2014, cierra paréntesis. De los 22 eventos reconocidos por el gobierno de la política de la seguridad democrática, con cerca de 50 asesinatos, la justicia colombiana ha determinado que los eventos sobrepasaron los 3.000 y que el número de muertos en la modalidad de falsos positivos sobrepasaron los 5.000. Entre paréntesis, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2015. Cierra paréntesis. De acuerdo a datos de organizaciones de... Hay una nota pie de página en esta página 191, la número 1. Esta es del capítulo 4, ¿no? Con el propósito de reflejar en algunos casos fortalezas y en otros debilidades, las Fuerzas Armadas recurrieron a la estrategia de acomodar los datos frente al número de alzados en armas. En el momento de buscar más recursos para la guerra, presentaban una guerrilla fortalecida en el número de combatientes y en acciones terroristas. Al momento de mostrar su efectividad, número de bajas y número de capturados, presentaban una guerrilla debilitada en cuanto al número de integrantes. Página 192. Derechos humanos. El número de homicidios en las ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2002-2010 es de 5.700. Sin embargo, proyecciones de expertos y de victimarios hablan de que estos pueden sobrepasar los 10.000. Un buen porcentaje de los desaparecidos en el país se encuentran en cementerios,
enterrados bajo la modalidad de cadáveres en situación de no identificados, lo que llamamos nosotros NN, o fosas comunes, en diferentes regiones, y sus familiares no lograrán justicia ni reparación si los victimarios no asumen su responsabilidad y dan a conocer toda la verdad. Hasta ahí ese punto es importante, porque algo que en este momento la JEP todo el tiempo busca es llevar a esos escenarios la verdad frente a las víctimas, para que exista una reparación, para que se pueda restituir y para que no se vuelvan estos actos a repetir. Bien, vamos a continuar con el siguiente párrafo de esta página. No solamente dos ejes altamente relevantes conllevaron a la implementación de la política de los falsos positivos, 2 puntos. El sistema de incentivos y recompensas y la presión por generar resultados, entre paréntesis FIDH 2012, cierra paréntesis, se suma a ello el eje de posicionamiento en el colectivo social de los logros alcanzados por la política de seguridad democrática. Ejes que, aunque aparentemente son independientes, se encuentran articulados entre sí. La presión de comandantes sobre divisiones, brigadas y unidades tácticas militares y la motivación de un plan de estímulos por bajas al enemigo impulsadas por el gobierno condujo al desarrollo de eventos ficticios militares que alimentaban los registros con los que el gobierno presentaba su gestión. Mientras las Fuerzas Armadas demostraban con cifras durante el periodo 2005-2010 que los índices de criminalidad descendían, registrándose una reducción considerable de homicidios en el ámbito nacional, la realidad refleja que es el periodo donde se registran los picos más altos de ejecuciones extrajudiciales. En otras palabras, los más de 5.700 asesinatos cometidos en los denominados falsos positivos no aparecen en las cifras oficiales, circunstancia, entre otras, que contribuye a justificar la disminución de homicidios durante el periodo. Aunque algunos militares, autores materiales de los falsos positivos, se han comprometido con la verdad, aceptando cargos y declarando los hechos ante la justicia ordinaria, se evidencia que hay una nota a pie de página 2, dice, en esta página 192, durante el año 2012 se registraron 28.837 homicidios, registrando estos un descenso durante todo el gobierno de la política de seguridad democrática. En los años con el pico más alto de ejecuciones extrajudiciales, 2006, 2007 y 2008, los homicidios descendieron a 18.111 en el 2005, 17.479 en el 2006 y 17.198 en el 2008. Bien. Vamos a terminar hasta aquí, hasta la página 192. Los invito cordialmente a que en el próximo video estén ustedes atentos, alerta, para poder seguir conociendo esta gran verdad. Es una verdad que para los que lo conocen sacude enormemente. La indignación de un colombiano al enterarse de las aberrancias, de las barbaries que sucedieron durante este periodo. Y que, por supuesto, el principal ejecutor, digámoslo así, quien puede estar diciendo en este momento que a sus espaldas fue todo, pero esto es ilógico y es hasta infantil. El señor Álvaro Uribe Vélez, bajo su seguridad democrática, le dio muerte a más de 6.402 víctimas inocentes. Esto se convierte en crimen de lesa humanidad. Y ante una Corte Penal Internacional esto debe ser castigado fuertemente. No soy abogada, soy un colombiano patriota, indignado obviamente al tener conocimiento de estos hechos. En este momento todavía pueden haber personas que siguen vociferando
gritando, ignorantemente, sin conocimiento, que el señor Uribe es un héroe, un buen colombiano, un pobre inocente a quien atrás de sus espaldas todo lo hicieron, cuando eso es falso. Ningún presidente en esta tierra colombiana puede ser así. Son conscientes completamente de lo que pasó y lo que sucedió. Y por ende, el castigo debe ser efectivo, acelerado y tiene que ya cumplirse ese proceso. Este señor actualmente tiene 71 años y a sus 71 años no existe justicia para él, no existe una justicia que esté declarando su culpabilidad en todo esto que ha pasado. Pero sin embargo, muchas columnas dicen que a espaldas de él carga muchos muertos, de masacres, de los falsos positivos, de testigos falsos, en fin, cualquier cantidad de cosas. Esperamos alguna vez dentro de esta vida que este señor y todos los que hacen parte de su conjunto de criminalidad puedan pagar. Bien, amigos, amigas, espero que puedan ustedes estar compartiendo este material con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con sus compañeros de fiesta, etcétera, qué sé yo. Si es usted pensante y es usted altamente patriota, yo sé que lo hace. Pero si es una persona que no le importa esto, no hay problema. Lo importante es que la verdad se revela. Pase lo que pase, la verdad está desnudándose poco a poco y la gente se está enterando. Cuando lleguemos a lo último de estas personas que aún todavía creen en que en Colombia nunca pasó nada de estas cosas, pues terrible, ¿no? Pero todo el mundo se está enterando poco a poco de las cosas. Lo importante es que si alguna vez a esta gente que hizo tanta criminalidad pensó que no existían seres humanos capaces de dar a conocer la verdad, se equivocaron. Y bien grande. Es el tiempo donde opera la inteligencia, es el tiempo donde está activa la energía inteligente, es el tiempo donde Dios está haciendo contundentemente toda la posible justicia para este país y llega hasta lo último de los recónditos de esta nación. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.